8:01. Continuamos con más de Entre Noticias por Globovisión, nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGB y @RinconPisoGB. Y de inmediato ustedes pueden escribir sus comentarios y mensajes a nuestros también contactos de Twitter. Recuerden la pregunta del día de hoy. Ya vamos a conversar sobre el tema inteligencia migratoria. Y la pregunta es, en caso de decidir emigrar, ¿cuáles son esas características que usted buscaría en un país para, por supuesto, tener mejor calidad de vida? Y precisamente este será el tema que conversaremos en este segmento con el señor Oscar Hernández. Él es asesor migratorio del Centro de Capacitación Migratoria y se encuentra con nosotros, bueno, para conocer un poco sobre esa realidad de los emigrantes venezolanos. Bienvenido y gracias. Sí, muchas gracias. Estos últimos años se ha registrado un repunte en la cantidad de emigrantes venezolanos. Se manejan diferentes datos, como que 1 de cada 10 venezolanos asegura estar buscando información e incluso realizando ya trámites para emigrar del país. Esto fueron los datos de la última encuesta Omnibus realizada por Data Analysis, solo uno de algunos datos ya recabados en diferentes investigaciones. ¿A qué se debe, digamos, este fenómeno? Bueno, en primer lugar son unas cifras muy altas, porque incluso Venezuela está ahorita sobre la media mundial de migraciones. O sea, la media mundial está en un 3%, que es la población que emigra. Nosotros estamos en un porcentaje aproximadamente del 4%, que es bastante alto. Las razones por las cuales las personas toman la decisión de emigrar varían. Hay causas objetivas y hay razones subjetivas. En las objetivas, en el caso de Venezuela, hemos visto a través de unos estudios que se han realizado que la razón fundamental por la cual se van los venezolanos es distinta a la razón por la cual se van la mayoría de los latinoamericanos cuando emigran. Okay. La mayoría de los latinoamericanos emigran por razones económicas. En el caso de Venezuela hemos visto que hay dos variables que son distintas, que son el tema de la inseguridad personal y la inseguridad jurídica. Y después el tema de búsqueda de oportunidades debido a la situación económica. Correcto. Eso nos sitúa en unos números bastante alarmantes, que estamos aproximadamente hablando de 1,5 millones de personas que se han ido en los últimos 15 años, con una situación muy trágica, porque cuando vemos quiénes son los venezolanos que se van, nos damos cuenta a través de un estudio muy importante que ha realizado la Universidad Central de Venezuela a través de la coordinación del profesor Tomás Páez. Hablan de cifras en donde el 90% de los venezolanos que se han ido son con títulos universitarios, son profesionales, y de ese 90%, 40% son profesionales que ya tienen estudios de especialización o posgrado. Correcto. Ese es un fenómeno también que llama la atención, porque a nivel latinoamericano los emigrantes suelen ser personas de estratos bajos, mientras que en Venezuela ocurre el fenómeno de que las clases ABC son las que emigran, y además profesionales formados con estudios de segundo nivel. Así es. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Cuáles son esas características? ¿Por qué entonces, si son situaciones económicas, en algunos casos que motivan a los venezolanos a emigrar, por qué los estratos más bajos no lo harían? Bueno, en primer lugar, el tema no es solamente que no hay personas de los estratos más bajos. Ahí, dentro de los procesos de movilidad migratoria, hay de distintos estratos, son fundamentalmente profesionales, y esos profesionales están en las clases medias o en las clases menos favorecidas, pero fundamentalmente nos concentramos en el área de profesionales. Ahora, las razones por las cuales se toma la decisión, como te dije, son esas variables que te mencioné anteriormente, pero fundamentalmente la gente busca oportunidades debido a la situación de crisis que hay en el país, el tema político, la polarización, la inseguridad, la falta de oportunidades, sobre todo en el sector profesional, que cuando ven la dificultad que hay en este momento para conseguir empleos de buena calidad, bien remunerados, en donde hemos visto que hay un parque industrial que se ha ido mermando, donde vemos que cada día hay menos inversiones extranjeras, donde vemos que hay dificultades y donde el empleador privado se ha visto reducido. Por supuesto, la gente busca opciones
afuera. ¿Qué oportunidades se encuentran en el exterior, tomando en cuenta que la cantidad de venezolanos que emigran ha aumentado? ¿Cuáles han sido esos resultados de esta emigración? ¿Se han encontrado de forma positiva estas nuevas oportunidades? Sí, mira, los procesos migratorios varían, cada migración es distinta de acuerdo a las características de las personas y por supuesto jóvenes que se han ido, que les ha ido muy bien. Casualmente tus invitados anteriores, mientras estábamos esperando para entrar, uno de ellos me contaba que 2 de sus hijos se fueron, se van uno tan cerca como Panamá y otro, por ejemplo, que está en Australia y son profesionales exitosos. También vemos un fenómeno de mucha gente que se va por no estar preparada, por no entender bien el fenómeno migratorio, que se van del país y al tiempo se dan cuenta que fue una mala decisión y tienen que regresar. Y precisamente queremos analizar desde ese punto de vista, ¿cuándo es una buena decisión emigrar? ¿Qué se debe, la preparación previa, por supuesto, a realizar este proceso de emigración? ¿Qué se debe tomar en cuenta? Bueno, cuando uno va a tomar una decisión tan compleja, porque esto es una decisión de vida, no es cualquier cosa, no es como cuando uno se prepara para hacer un viaje turístico, que lo que tienes que sacar es una visa, tener tu pasaporte, hacer tu maleta y me voy de paseo. Cuando tú tomas una decisión migratoria, estás tomando una decisión de vida que te va a afectar para el resto de tus tiempos, pero además va a afectar a las personas de tu entorno que están acompañándote en el proceso migratorio. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es que tienes que hacer una evaluación muy profunda, prepararte, o sea, cuando te digo prepararte no es pensarlo, es tomar en cuenta que hay una serie de herramientas que te pueden ayudar a evaluar si la decisión que estás tomando, si sus fortalezas objetivas son lo suficientemente importantes como para ayudarte a ser exitoso en el proceso migratorio. Porque no todo el mundo va a tener éxito en el proceso. Una cosa es que una persona quiera, que crea que debe irse, y otra realidad es la de que tener que enfrentarse a ser un emigrante con todo lo que eso significa, en donde, por supuesto, es una realidad muy difícil. Muchas veces puedes solventar tus temas económicos, pero no solventas tus temas emocionales, que es el que tiene que ver con el desarraigo, el dejar a tus familiares y a tus parientes más cercanos. Hoy día en Venezuela incluso hablamos de los padres huérfanos, ¿verdad? Que es un término que se ha acuñado porque ahora es verdad, muchos de los hijos nuestros se van, los padres quedan rezagados. Pero no es un proceso normal, digamos, que los hijos tomen otros rumbos, por supuesto, irse de lo que es de la casa, del nido familiar, a desarrollar su vida. Es común, por supuesto, que se casen, que tengan sus hijos y que de repente no estén tan cerca de lo que son los padres. Entonces, ¿por qué afectaría una emigración? ¿Cuáles son esas características? Porque fíjate, precisamente una cosa es que tú evolucionas dentro de tu contexto familiar, dentro de tu contexto de vida, porque te desarrollas, sales de tu casa, que es lo normal, pero una cosa es irse del país. O sea, no es lo mismo cuando tú te vas de tu casa porque te casaste o porque vas a vivir en otra parte dentro del país, que simplemente romper con todo tu núcleo familiar, con lo que yo me gusta caracterizar como el bosque, o sea, dejaste tu bosque para irte a otro bosque. Y eso, por supuesto, si bien le abre muchas oportunidades a algunas personas, también puede ser sumamente difícil y sumamente complejo y puede convertirse también desde el punto de vista de los resultados a largo plazo para la vida de esas personas sumamente difícil. O sea, ahora, emigrar es un derecho humano, está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde hay dos artículos incluso dedicados al derecho que tienen los seres humanos de movilizarse libremente y también el derecho de regresar a sus países. Entonces, lo vemos como un fenómeno natural. La emigración es un fenómeno de toda la historia de la humanidad. El hombre siempre ha buscado opciones, pero las razones por las que busca moverse de un sitio a otro también dependen de razones muy objetivas y situaciones que se están viviendo en momentos determinados, sea una guerra, sea una hambruna, sean dificultades políticas, sean faltas de empleo, o sea, son los elementos que te empujan a tomar una decisión. Entonces, lo que siempre recomendamos es que si es bien un derecho que tienes, lo hagas y te prepares, así como te preparas para muchas cosas importantes de tu vida, te prepares también
para tomar la decisión de dejar tu bosque. ¿Cuál es esa asesoría que brinda el Centro de Capacitación Migratoria para las personas que deciden o que quieren saber cuáles son ese proceso de migración? Bueno, a través de un equipo interdisciplinario, por supuesto, una de las cosas que hacemos, que han sido muy exitosas, son talleres permanentes donde a través de estos le damos la oportunidad a las personas de entender lo que es el fenómeno migratorio como tal, qué significa emigrar, por qué la gente migra, cuáles son las características que deben tomar en cuenta, porque no solamente decidir irse, es decidir a dónde me voy, qué fortalezas tengo para ver si voy a ser exitoso en el destino que me estoy planteando, cuáles son mis capacidades reales desde el punto de vista económico, o sea, tengo disponibilidad para tratar de insertarme en otro país, pasar todo el proceso de adaptación y de inserción en esa nueva realidad y lo más importante es tener seguridad de que las personas estén preparadas desde un punto de vista legal. O sea, una de las cosas que en las asesorías que estamos haciendo, incluso dentro del marco de unas asesorías integrales que las hacemos también a través del Link Consultores, es el tema de la legalidad. O sea, nadie debe irse a otro destino si no tiene resuelto el tema legal, porque puedes pasar mucho trabajo, puedes entrar en corrientes migratorias que son muy maltratadas, son marginadas, son explotadas, porque simplemente no estás resuelto desde el punto de vista legal y puedes caer en manos de gente deshonesta que comienzan a sacarle dinero a la gente, ofreciéndoles que le van a conseguir sus visas respectivas, que no se preocupen, que esto, y al final se puede convertir en una tragedia. Entonces una de las recomendaciones es conocerse por qué estamos tomando la decisión, que no sea una decisión netamente emotiva, que me voy porque estoy brava con el gobierno o porque no me gusta la ciudad o porque no aguanto la contaminación. O sea, tienes que tomar la decisión sobre elementos bien evaluados, bien estudiados, porque lo que estás decidiendo es algo muy complejo en tu realidad y en tu vida futura. Ok, estamos revisando la información que nos ofrecen nuestra audiencia a través de @EntreNoticiasGV. Estamos viendo en pantalla precisamente parte de la participación de nuestra audiencia. @EntreNoticiasGV, recordamos la pregunta: ¿cuáles son las características que presenta o debería presentar un país al que decidamos emigrar? Mucha participación de nuestros invitados. Algunas de las que podemos leer es que es vivienda, seguridad, estabilidad. De hecho, muchos de los tweets que nos ofrecieron están enfocados hacia allá. También en Venezuela no existen opciones de vivienda normales. Definitivamente la vivienda es una de las características que resalta la audiencia. Entonces, ¿qué posibilidades reales hay en otros países de conseguir vivienda oportunamente y poder entonces solucionar este problema puntual? Sí, pero fíjate, hay un tema que es importante. La gente también tiene que entender que todos los países tienen sus propias realidades, tienen sus propias complejidades. O sea, el hecho de que tú decidas y llegues a otro país, eso no te da una garantía que inmediatamente tienes una vivienda. La mayoría de los emigrantes alquilan, a menos que vayan en un programa especial de apoyo internacional, en donde les dan facilidades a través de la Organización Internacional de Migraciones o políticas focalizadas de los países para tratar de ayudar a los contingentes migratorios. Pero desde el punto de vista real, cuando tú te tratas de insertar en una realidad, tienes que someterte a todas las características de esa realidad. O sea, si tienes un buen empleo, seguramente podrás tener facilidad de conseguir vivienda, de comprar un carro, de darle una buena educación a tus hijos. Si vas en una situación precaria, entonces también tendrás las dificultades mismas de estar en un sitio donde no estás insertado desde el punto de vista económico. Entonces, no hay nada escrito que te garantice de que ese es un proceso exitoso. Por eso es que siempre insistimos, si estás en capacidad, estás preparado, conoces la realidad del sitio, tienes que estudiar el país donde vas, cuáles son las características desde el punto de vista, por ejemplo, de generación de empleo. Muchos de nuestros compatriotas los vemos tomando decisiones de irse a países en donde, por ejemplo, están en crisis de empleo y donde más bien de esos países está emigrando gente, se están yendo para otros destinos. Te doy un ejemplo, España. Muchos jóvenes españoles están buscando alternativas fuera de España por la situación de crisis que han tenido económica, se van al Reino Unido, se van a Chile. Es igual en el caso de otros países. O sea, tú tienes que hacer la tarea de estudiar y entender la realidad del lugar donde te estás
planteando irte porque no es tan simple, no es tan fácil que vas a encontrar todo lo que tú dejaste en el lugar de destino. Por ejemplo, hemos visto personas que es una causa muy importante y con la cual la gente tiene derecho a tomar una decisión, que es el tema de la inseguridad. Pero a veces vemos que escogen países y ciudades que cuando tú estudias, sus niveles de índice delictivo pueden ser también muy altos. Entonces, si esa es la razón por la que te vas, no puede ser que te vas a un destino que está en la misma situación. Por supuesto, definitivamente la información del país destino es clave para solucionar estos problemas que se pueden encontrar en el país natal. Vamos a establecer una pausa aquí Entre Noticias. Continuamos conversando con el embajador Óscar Hernández. Estaremos también tratando un poco sobre esa documentación necesaria cuando se decide emigrar para poder llegar de forma legal a otro país. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más de Entre Noticias.